la supuesta corrupción kirchnerista. Muy buenas tardes, gracias. Gracias, hasta luego. Cambiamos de tema. Angela Merkel le preguntó al presidente Alberto Fernández qué es el peronismo. Se lo preguntamos ahora a nuestro politólogo los días martes, Luis Tonelli. Bienvenido. ¿Cómo estás, Luciana? Bueno, ¿qué es el peronismo? ¿No? Del kirchnerismo hasta Alberto Fernández y Kicillof. La plata, la deuda, los commodities, las tasas chinas, ¿cómo juegan en los distintos peronismos? Mirá, hay un viejo chiste que dice que una pareja entre un argentino y una española se llevaron como 10 años bien hasta que un día la española se levantó y le dijo, che, ¿qué es el peronismo, no? Porque realmente es una pregunta muy difícil para responder, porque es un fenómeno muy argentino que tiene muchos parecidos de familia con otros, pero la verdad que lo que diferencia al peronismo de otras experiencias similares es su persistencia, su plasticidad, su flexibilidad. Pero hay un tema crucial en el peronismo, me parece, que es, primero, entender al pueblo de una manera muy particular, que es, el pueblo lo conforman los sectores populares. Sí. No es la ciudadanía, no es la gente, es Claro. el pueblo. Sí, no son los vecinos. Como, no son los vecinos. Como los macristas. No son los sí. vecinos, no son los amigos de la capital. Es el pueblo entendido como los sectores populares. En ese sentido, el Estado está al servicio del pueblo, pero ese pueblo. Claro, sí, sí. Y el Estado no solamente da bienes materiales, sino da algo, me parece, muy fundamental y que a veces los no peronistas no lo captamos en su profundidad, que es la dignidad. Que no es solamente respeto. Uno puede entender las diferencias, ¿no? Sí. Respetar. La tolerancia, no es tolerancia, no es Pero respeto. otra cosa sí. es esta cuestión de la dignidad, ¿no? Por ser pobre. Algo que alguien que los conoce también, porque es peronista, denomina un tanto despectivamente pobrismo. Pobrismo, claro, ¿no? sí. Que es Miguel Ángel Pichetto. Claro. ¿no? Pero digo, hay mucho, lo charlamos muchas veces en la cuestión de la iglesia, Sí. ¿no? La opción preferencial por los pobres. Pero claro, digamos, un Estado al servicio de los sectores más humildes tiene que dar cosas. Necesita plata ese Estado. Necesita fundamentalmente plata. Puede, por un lado, suplirlo con dignidad. Tiene que elevar Con el retórica. discurso retórico de la dignidad, que ahí sí se vuelve consustancial con la nación, entonces. Sí. Y ahí virás hacia nacionalismos. Sí. Hoy, por ejemplo, el gobernador Axel Kicillof, que si bien viene de otra tradición política, ahora es peronista, ¿no? Digo, hay un encendido repudio de la deuda, pero finalmente la paga, ¿no? Sí, porque no le quedó otra. No le quedó otra, Claro. pero podría haber un político, Sí. no peronista, que hubiera hecho. La tengo que pagar, entonces hago de esto virtud Sí. de este problema. La Argentina va a honrar su deuda, somos confiables, pum, pum. Si no te pago cash. Sí. No, él paga cash, pero repudiando. Claro. Lo cual es algo, ¿no? Te voy a romper los bolsillos a billetazos. ¿no? Claro. Es medio raro. Claro, te los voy a llenar ¿No es tanto que se cierto? van a Entonces, ¿cómo refundar. mantengo la dignidad? Sí. Pagando, porque es necesario pagar, obviamente, porque el default era un desastre para la provincia y para el país. Ahora, Luis, esto de la plata y la deuda, ¿no? Conectados, deuda Conectados, deuda de claro, plata. cuando no hay plata te tenés que endeudar. Vos decís, el gobernador de la provincia de Buenos Aires es peronista. ¿Es peronista o es kirchnerista? Y para hacer Eso es muy kirchnerismo es un interesante. peronismo con plata. Eso es muy interesante. Vos fíjate, el kirchnerismo empieza sus días intentando trascender o enterrar al peronismo, ¿no? Después termina siendo un peronismo con aditamentos. El principal aditamento es la ¿No es plata. cierto? No, yo te diría Las tasas chinas. cuando mete, por ejemplo, adentro, qué sé yo, sectores que vienen del comunismo y qué sé yo. La transversalidad de La Néstor transversalidad. Kirchner. ¿no? Después se piensa, sí, que ha logrado hacer otra cosa. Después uno dice, bueno, salva el peronismo en esta elección. ¿No será que el kirchnerismo es peronismo? ¿Y en qué sentido? Bueno, básicamente esto, la vocación por el pueblo, Sí. el Estado al servicio del pueblo. Fíjate que el radicalismo tiene una visión un tanto sospechosa del Estado y más de la centralidad y el centralismo, ¿no? En ese sentido, el radicalismo es más federal, porque es una reacción, Sí. ¿no?, de las poblaciones al Estado que se te mete. Sí. En ese sentido, Perón tiene más con Roca que con Rosas. Claro, sí. Rosas era la provincia de Buenos Aires, no me la toques. Ahora, Luis, este kirchnerismo que estás describiendo, que es una forma de peronismo, sin plata no es kirchnerismo, o sin plata no es... O sea, ¿es peronismo con plata? Yo creo que tendría que exagerar sus características, porque el kirchnerismo fue un peronismo particularmente centralista, y yo creo que ahí se conjugaba con dos factores. Uno, el setentismo, pero no solamente por los derechos humanos, digo el setentismo por ese comportamiento de célula, Sí. cerrado, jerárquico, secretismo. Sí. Ese es el setentismo. Y por otro lado, la política patagónica, donde primero se pega y después se pregunta. Sindicalismo petrolero, corporaciones, ese vientito, ¿no? Río Gallegos.
Me parece que todo eso se conjuga para hacerlo un peronismo muy extremo. Perón, digamos, que también, obviamente, tenía esta cuestión de la jerarquía, es un partido que tiene mucho de Estado y mucho de esa raigambre militar inicial. Sí. ¿No? Era más componedor. El kirchnerismo es muchísimo más centralizador. Es centralizador y combativo, ¿no? Totalmente, totalmente. Claro. Es una cepa radicalizada en un punto. Y volviendo a esta idea de su audiencia y sus votantes son el pueblo, representan por esos sectores vulnerables. Y la centralidad del Estado no se ejerce si no es con los commodities durante los años de Néstor Kirchner. Cuando hay plata. ¿Se puede hacer ese kirchnerismo con plata ahora que no hay? Yo creo que el problema aquí básico es que, por un lado, el kirchnerismo es el fenómeno político, ¿no?, fundamental hoy día del gobierno, pero Alberto Fernández está de alguna manera colocado un tanto de costado a eso. Algunos días parece, otros días no tanto, ¿no? Y va explorando, me parece que va explorando. Hoy, por ejemplo, me parece que Alberto Fernández se impuso sobre Axel Kicillof. Porque a Axel Kicillof le convenía no tomar crédito afuera, fue un prestamista, Sí. Axel. No, levantó el teléfono y un prestamista, no sé, que le entregó una rodilla y le dieron esa plata. Pero hubiera convenido si le prestaba la plata a la Casa Rosada. La Casa Rosada no le dio un peso. Entonces, viste que se habla del juego de la gallina. Sí. Bueno, realmente Axel Kicillof no solamente se desvió, sino que se tragó contra un muro, ¿no? También los acreedores funcionaron como el contraparte en ese juego de la pero gallina. también la Casa Rosada. Hacia afuera de ese evento se dio contra un Vos muro, fíjate que tuvo están. que correrse. Alberto Fernández está contra los bonistas, Kicillof contra los bonistas, pero también hay una tensión entre ellos. Kicillof decía, agárrame, ¿no? No los agarró Alberto Fernández. Sí, Macri agarró a Vidal, la sostuvo. Cuando Vidal se tiró, sostuvo. Sí, sí. Scioli, cuando se tiró, Kirchner y Cristina lo agarraron. Esta vez, la verdad que no puedo. ¿No es cierto? Y eran 250 millones de dólares. Es mucha plata, sí, pero sí. hacemos una kermés en Barrio Norte, ¿no? Y nos acercamos a la cifra. Por ahí quedaste un poco para ir a tomar por ahí a retiro un traguito, ¿no? No es. Las exportaciones de la provincia de Buenos Aires son 20.000 millones de dólares. Claro. ¿Cierto? En un vuelto. Claro. Entonces digo, no se entiende muy bien todo esto si no es esta cuestión del discurso y cómo amoldarse a estas circunstancias siendo kirchnerista cuando no hay plata. Claro. ¿no? Entonces Ahora, los repudios, los nacionalismos... es decir, el discurso tiene que pesar más que la realidad porque Por la realidad supuesto, es dura. es así. Cuando no tenés bienes materiales, tenés que ir a los bienes simbólicos Claro. y exagerar la retórica. Por ahora lo mantienen, lo manejan. Sí, sí. Vamos a ver. ¿no? Esta jugada que salió mal para el gobernador de la provincia de Buenos Aires le lleva el prestigio dentro de sus filas, en el sentido de que en esta idea de que vos tenés de una especie de falsa soberanía, ¿no? La Sí. idea... Yo creo, la verdad, que acá fue un medio papelón esto, para Axel Kicillof. Porque se lo tiene que terminar pagando, finalmente dice que se lo va a pagar. Pero sí. para el país está bien. Y para la provincia de Buenos Aires está bien, porque lo peor es caer en el default. O sea, si cae en la provincia de Buenos Aires, que es la principal provincia, el principal motor productivo, cae en default por 250 millones de dólares. Sí, sí. Entonces, ¿qué puede uno esperar de la negociación con la nación? Y un default te cierra las puertas no solamente para el Estado, para los privados de endeudarse. No tenés más crédito. O sea, es otro mundo el default. Sí, sí, sí. Y estamos ahí, porque digo, en última instancia, Axel Kicillof no negoció no pudo terminar la negociación. En un punto estaba en default, pero tomó plata de otro lado bueno, y pagó. Digo, papelón, pero para el país está bien. Decías vos, Luis, que Alberto Fernández en realidad tiene una estrategia también de confrontación con los acreedores. Sin embargo, se lo ve recorrer países claves en la negociación, por ejemplo, con el FMI, que también puede influir en los bonistas, Sí, ¿no? En sí. las asociaciones de bonistas. Sí, yo creo que la negociación... una negociación más adulta, ¿no? Sí, yo creo que la negociación con el FMI, de todas maneras, no es una negociación directa. Creo que Alberto Fernández sufre limitaciones ideológicas, esto que estábamos hablando, de los sectores más, si querés, a la izquierda, Sí, sí. para Cristina Fernández, y no ha podido entablar la negociación directa con el que puede poner los patitos en fila, que no tiene los patitos muy en fila, que es Donald Trump. Está llegando de a poquito, ¿no? Claro, entonces, pero, viste, en vez de hablar directamente, hola Donald, como hacía el ingeniero Mauricio Macri, no, va primero a Israel, va a Roma, va al Vaticano, va a Alemania, ¿no es cierto? Permite los ejercicios navales de Estados Unidos en el Atlántico, todas maniobras de flanco, pero por ahí, cuando lo ve Donald Trump, le va a decir, a ver,
amigo Alberto, di que Venezuela es una dictadura. Dictadura conmigo, di. Lo puede decir. Ahora, ¿cierto? él no va directamente porque no está construido ese camino, porque No, porque si llega ahí le pasa esto. Va a tener que decir que Venezuela es una dictadura. y está pensando en sus votantes internos. Está pensando en Cristina Fernández, que va a decir, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Sabes qué material tenemos para un programa? ¿No se llega a pasar eso? ¿Cierto? Es una tensión muy fuerte que se da entre Alberto, que tiene que gestionar la realidad, Sí, sí. ¿no? Con alguien que es el que te presta, ¿no? Y Cristina Fernández y el kirchnerismo, que está en una posición de alguna manera más suelta, hasta que le toca la realidad, como Axel Kicillof hoy. Entonces vos podés cacarear todo lo que quieras, pero a la hora son más gallinas, ¿no?, que el gallina del juego. La derrota, de alguna manera, de Axel Kicillof en esta primera estratagema con los bonistas es también una derrota de Cristina Fernández de Kirchner en la medida que se ha convertido en su hijo político, de alguna forma. Sí, de todas maneras yo creo que ahí hay un síndrome cultural e ideológico que no le entra a las balas, ¿no? O sea, en los polos de la grieta puede pasar cualquier cosa, pero es no como las hinchadas de fútbol. Aunque ganes o pierdas, no me importa nada. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Entonces ahí ese síndrome siempre va a encontrar, ¿viste?, excusas, va a encontrar argumentos, ¿no? Pero es cierto, para el resto de la política, uno está mirando, se aflojó, ¿no? Y precisamente cuando está en disputa el liderazgo del peronismo, quien afloja, ¿no?, juega a favor del otro en su liderazgo. Sí, sí. Y la marcada de cancha que pretendió hacer el gobernador de la provincia de Buenos Aires en relación a fijar las condiciones de esa negociación con poco endulzamiento de la propuesta hasta que llegó finalmente la promesa de pagar al menos el 30% del capital. Así es una... y las respuestas que finalmente le dan los acreedores que llegan al 50%, no llegaron al 75% de adhesión. 50%, sí. Es una manera de fijar por parte de los bonistas la cancha para la negociación nacional. Bueno, en un no hay punto presión sí, que alcance. En un punto sí, ¿no? Y ahí entonces se verá este equipo económico de jóvenes brillantes, pero de jóvenes sin mucha experiencia, salvo, bueno, el presidente del Banco Central, ¿no?, Miguel Pelle, que bueno, es una persona con mucha experiencia, pero es el ministro de Economía, es un ayudante de investigación en Colombia, Sí. ¿no? Digo, ni siquiera es un visiting professor, ¿no? Es una persona bien, respetada. Claro, esas jerarquías en el mundo académico El premio pesan. Nobel, yo no tengo un premio Nobel que diga el profesor Luis Tonelli es bárbaro, no tengo, ¿no? Digo, él lo tiene. Pero fijemos quién es en ese mundo, ¿no? Solito mi alma con la carpetita ahí yendo, ¿no?, a ver la gente del FMI. Bueno, es una apuesta muy grande. Entonces, también uno puede pensar, ¿pero por qué es esa apuesta? ¿Por qué no hay gente de peso negociando ahí? Me parece que también tiene que ver con las limitaciones internas. Hoy Alberta Fernández sufre más limitaciones internas que externas y la está manejando. Por eso un día es una cosa, otro día es otra, no porque es bipolar, tripolar o cuatripolar. Me parece que va tanteando los límites y hasta el momento se ha mostrado bastante ducho en hacerlo. Y última cuestión, Luis, el hecho de que, bueno, el plazo sea 31 de marzo para la negociación, el acuerdo, cerrar el acuerdo de negociación de la deuda nacional, es también una forma de patear lo máximo posible, y todavía no se conoce la propuesta con precisión. Este desconocimiento a esta altura de las cosas, a mes y pico de que cierre ese plazo fijado por el gobierno nacional, es una manera de patear para adelante la hora de las definiciones al interior de la fuerza política. Sí, sí, y siempre política, ¿no?, se lleva hasta lo último en tensar las cuerdas. Claro. ¿No? El tema es que a veces los mismos jugadores no saben esos límites. Uno en política nunca sabe si la pared está un tantito más allá o un tantito más acá. Por eso se dan tantas piñas, ¿no? Muchísimas gracias, Luis Tonelli. Bienvenido a La Repregunta. Gracias. Vamos ahora a